En Lucy, ¿qué tienes que decir en tu defensa? Chica, amigos, soy tu chica de las vitaminas. ¿Están cansados? No importa. No importa. A Estados Unidos le encantó el matrimonio perfecto de Lucy y Ricky en la pantalla. Pero detrás de las cámaras, Desi Arnaz vivía una doble vida que impactaría a la nación. Se veía con 2 o 3 mujeres cada semana a través de la red clandestina de Hollywood. Lucille Ball una vez abofeteó a su proveedor en una fiesta. Pero las aventuras no eran ni siquiera su secreto más oscuro. Hubo amenazas de la mafia, deudas de juego y arrestos que casi destruyeron todo. En 1985, a los 68 años, Desi finalmente se puso de pie, en rehabilitación, y dijo 5 palabras que lo cambiaron todo. La verdad era más fea de lo que nadie imaginaba. Cuando Desi Arnaz nació en 1917, en Santiago de Cuba, no solo nació en el dinero, nació en el poder, el privilegio y el legado. Su padre ya era alcalde con solo 23 años, y el lado de su madre provenía de la familia que ayudó a construir el imperio Bacardí. Desi creció en una mansión con sirvientes, botes privados, una casa en su propia isla y más acres de tierra de rancho de los que un niño podría contar. Jugaba entre autos de lujo y caballos premiados. Y las personas que visitaban su finca no eran vecinos. Eran legisladores, generales y magnates de los negocios. Desde el principio, la vida de Desi parecía destinada a la grandeza. Pero Cuba tenía otros planes. En 1933, cuando tenía solo 16 años, todo explotó. Revolucionarios armados irrumpieron en la finca de su familia y la incendiaron hasta los cimientos. Destruyeron todo. La casa, los ranchos, el ganado, los botes, y venían por la gente a continuación. Su padre había sido un político vinculado al presidente, y eso los convirtió en objetivos. Desi apenas sobrevivió. Alguien lo metió a la fuerza en un auto en movimiento mientras corría por su vida. Tuvo que gritar, ¡Viva Revolución!, para evitar que le dispararan mientras se aferraba al costado del vehículo que aceleraba. Su madre también apenas escapó cuando los rebeldes llegaron a su segunda propiedad. Todo fue tomado. Todo se había ido. Su padre no escapó. Fue capturado y arrojado a una prisión de La Habana por cargos políticos. Había rumores de ejecución. Durante 6 meses, la madre de Desi esperó mientras su esposo soportaba la suciedad y el miedo tras las rejas. Solo una maniobra legal de último minuto lo salvó. Aún así, Batista mismo le dijo al padre de Desi que saliera de Cuba si quería seguir vivo. Entonces, la familia empacó lo poco que les quedaba y huyó del país que una vez gobernaron. Para junio de 1930, Desi estaba parado en un muelle en Key West, vistiendo la única ropa que poseía. Él y su padre tomaron un autobús Greyhound a Miami con unos pocos cientos de dólares. Ahí es donde la vida de palacio realmente terminó. Vivían en un almacén infestado de cucarachas que servía también como oficina de almacenamiento. No tenían camas, solo CS. Las ratas eran tan audaces que necesitaban bates de béisbol para ahuyentarlas. Para comer, comían frijoles enlatados todos los días. Desi, que solía tener choferes y sirvientes, consiguió un trabajo limpiando jaulas de pájaros en una farmacia. Ganaba 15 a la semana y, sin embargo, incluso entonces, estaba orgulloso de estar ganando algo. También barrió pisos en Woolworths y ayudó a su padre a colocar azulejos en casas de lujo que nunca podrían pagar. Pero Desi no se quejó. Cada rata que mataba, cada dólar que ganaba, se sumaba a un impulso ardiente dentro de él. No solo estaba tratando de sobrevivir, estaba planeando un regreso. Se matriculó en la escuela católica St. Patrick y aceptó todos los trabajos esporádicos que pudo para cubrir la matrícula. Cuando eso no fue suficiente, solicitó ingresar a St. Leo Prep cerca de Tampa para mejorar su inglés. Pero lo que realmente lo ayudó a encajar fue la música. Las películas estadounidenses, las canciones y los salones de hoteles se convirtieron en su verdadera aula. Incluso cuando apenas podía hablar inglés, Desi podía cantar.
Su carisma no necesitaba traducción. En 1936, cuando tenía solo 19 años, Desi consiguió su primer gran oportunidad. Consiguió un trabajo en el Rooney Plaza Hotel en Miami Beach, ganando $39 a la semana con el Siboney Septet. Ese trabajo provino de una fuente sorprendente, Alberto Barreras, el presidente exiliado del Senado cubano, quien lo recomendó. Era un hotel glamoroso lleno de turistas ricos, y la música de Desi iluminó la habitación. Pero su padre lo odiaba. Le gritó, furioso porque su hijo quería ser un maldito músico. Pero Desi se defendió. Le dijo a su padre que cualquier cosa era mejor que limpiar jaulas. Lentamente, lo desgastó. Luego, en 1937, llegó un giro brutal en su carrera. Xavier Cugat, el nombre principal en la música latina, le ofreció a Desi un trabajo. Pero con un recorte salarial del 50%, Desi dejó su banda de 50 a la semana para ganar solo 25 con Cugat, porque creía que este paso hacia abajo podría conducir a algo más grande. Y así fue. Se convirtió en una sensación en la gran exposición de los Grandes Lagos en Cleveland, y su salario finalmente subió a 35. Todavía menos que antes, pero ahora tenía un nombre. Sin embargo, para 1938, el pago no era suficiente. Desi se estaba muriendo de hambre, literalmente. Exigió mejores salarios. Y cuando Cugat no cedió, Desi hizo un movimiento audaz. Hizo un trato. Podía comenzar su propia banda y usar el nombre de Cugat, Desi Arnaz, y su orquesta Xavier Cugat si pagaba una tarifa semanal de $25. Cugat estuvo de acuerdo. Pero el primer espectáculo de Desi fue un desastre. 2 de sus compañeros de banda ni siquiera eran latinos. Nadie conocía la música y a la multitud no le gustó. El dueño del club no se anduvo con rodeos. Estás despedido. Eso fue terrible. Ese pudo haber sido el final. Pero en 1939, Desi se abrió camino de regreso. Consiguió un lugar en el club nocturno La Conga en Manhattan. Este no era un club cualquiera. Estaba justo en medio del distrito de los teatros. Desi convirtió el lugar en un fenómeno. Presentó a la multitud estadounidense la línea de conga, transformándola de una tradición cubana en una moda nacional. El club estaba lleno todas las noches, y el nombre de Desi Arnaz comenzó a sonar en todo Nueva York. Ese mismo año, sus actuaciones electrizantes llamaron la atención de los productores de Broadway Rogers y Hart. Lo eligieron para el musical Too Many Girls. Sus rutinas de conga nocturnas se convirtieron en lo más destacado del programa. Fue un éxito tal que ERCO compró los derechos de la película casi de inmediato. Con solo 22 años, fue elegido a dedo desde un escenario de Broadway para aparecer en la película Too Many Girls de 1940. Fue un gran avance, pero lo que cambió su vida para siempre no fue solo el papel. Fue la mujer que conoció en el set. Lucille Ball tenía 29 años. Era aguda, segura de sí misma y ya era una estrella. Todos en el viaje en tren a Hollywood adivinaban de quién se enamoraría. La mayoría de las apuestas fueron para Van Johnson, pero él se encogió de hombros y dijo, «De ninguna manera. Ella va por el tipo latino oscuro». Y tenía razón. Lo que surgió entre Desi y Lucille no fue solo romance. Fue un rayo. Lo mantuvieron en secreto durante casi un año, ocultando su relación a agentes, reporteros y casi a todos los que los rodeaban. Pero detrás de las escenas, su conexión crecía rápido y salvajemente. Incluso antes de Hollywood, Desi ya era famoso en la vida nocturna de Nueva York. En la conga, sus ritmos de conga convertían cada noche en un frenesí. Las mujeres hacían fila para escucharlo tocar. No solo estaba actuando, estaba convirtiendo la música cubana en algo que Estados Unidos no podía dejar de bailar. Luego vino la guerra. El 27 de abril de 1943, Desi fue reclutado en el ejército de los EUU.
pero su servicio no siguió el camino habitual. Tenía problemas de salud que el ejército no podía ignorar. Los médicos encontraron presión arterial alta y lesiones en ambas rodillas. Su rodilla izquierda destrozada durante un partido de fútbol. Su rodilla derecha volvió a doler el 23 de mayo de 1943, durante un partido de béisbol en Camp Arlington. Tenía un dolor que no desaparecía y algunos médicos sospechaban la enfermedad de Pellegrini-Stieda, aunque nunca se confirmó. Estas lesiones significaron que no podía luchar en el extranjero, así que fue destinado en California a un hospital militar, sirviendo exactamente 2 años, 7 meses y 4 días. Allí levantó el ánimo en lugar de los rifles, organizando entretenimiento para los soldados heridos y organizando visitas de celebridades, que a menudo incluían vasos de leche fría, lo que muchos soldados en recuperación anhelaban más. Pero a Hollywood no le importaban los archivos médicos. Los rumores golpearon rápido y fuerte. Las columnas de chismes acusaron a Desi de evadir el reclutamiento, pintándolo como un cobarde, mientras que otros morían en Europa y el Pacífico. Casi destruyó su carrera. Para defenderse tuvo que exponer detalles secretos de su servicio, incluido el hecho de que ayudó a coordinar visitas de ánimo para veteranos heridos. Incluso tuvo que explicar lo de la leche. Sí, leche. La imagen de él bromeando y tocando música mientras otros luchaban en el extranjero no sentó bien. A pesar de que ganó la medalla de buena conducta del ejército, la medalla de la campaña americana y la medalla de la victoria de la Segunda Guerra Mundial, el 1 de octubre de 1943, se convirtió en ciudadano estadounidense en el condado de San Bernardino, cambiando oficialmente su nombre de Desiderio Alberto Arnaz a Desi Arnaz. Aún así, los rumores nunca lo dejaron completamente solo, ni siquiera después de su licenciamiento honorable, el 30 de septiembre de 1945. Al día siguiente, 1 de diciembre de 1945, Desi volvió al trabajo. No perdió tiempo reviviendo su orquesta, y esta vez, el momento fue perfecto. La música latina estaba en auge. Consiguió un trabajo como director de orquesta para el programa Pepsodent de Bob Hope en la radio NBC, y firmó un contrato con RCA Victor. De repente, Cuban Pete estaba sonando a través de las radios de todo el país. Desi no solo había regresado, era más grande que nunca. Su amigo Marco Rizzo se unió a él como pianista y arreglista, ayudando a crear un sonido que mezclaba la auténtica energía cubana con la cantidad justa de estilo americano. Su orquesta se volvió tan rentable que incluso cuando se convirtió en una estrella de televisión, Desi mantuvo a la banda en la nómina. Rizzo incluso arreglaría música para el programa que los definiría a ambos. Pero antes de la fama, hubo fuego. Después de solo 6 meses de noviazgo, llenos de pasión y peleas que podían sacudir las paredes, Desi y Lucille decidieron casarse. Fue el 30 de noviembre de 1940. Desi debía realizar 2 espectáculos en el Roxy en Nueva York ese día. En cambio, llamó para cancelar el primer espectáculo y dijo: «Me voy a casar». Condujeron a Connecticut, pensando que la espera para obtener una licencia de matrimonio sería más corta que en Nueva York. No lo fue. Todavía necesitaban 5 días, pero un juez llamado Harold Knapp les otorgó una exención especial y se casaron esa misma tarde en el Byram River Beagle Club. Lucille vestía una chaqueta de piel. Desi compró un anillo en Woolworth's, el único lugar abierto un sábado. Esa noche, condujeron directamente de regreso a Nueva York para que Desi pudiera realizar el segundo espectáculo. Llevó a Lucille sobre el umbral del vestidor. Su amor era real, pero nunca fue fácil. Una vez, durante una discusión por celos, Lucille le arrojó un jarrón. Su matrimonio fue fuego y gasolina desde el principio. Para 1950 todo cambió nuevamente. Los ejecutivos de CBS no creían que el público aceptaría a un cubano estadounidense coprotagonizando una comedia de situación. Dudaban del acento, la química, toda la idea. Entonces, Desi y Lucille llevaron su espectáculo de gira, literalmente.
Recorrieron el país realizando espectáculos en vivo, demostrando a casas llenas que lo que tenían no solo era real, sino que era magnético. A la audiencia les encantó. Ese mismo año, Desi inventó algo que nadie en la televisión había visto antes: el método de filmación con 3 cámaras. Quería preservar la espontaneidad de la actuación en vivo y, al mismo tiempo, obtener todos los ángulos en una sola toma. El 2 de marzo de 1951, en su 34 cumpleaños, filmaron el piloto. Cuando I Love Lucy finalmente se emitió el 15 de octubre de 1951, fue una sensación instantánea. Pero detrás de las escenas, Desi no había terminado de innovar. Cuando CBS se negó a pagar extra por la filmación de alta calidad de 35, Desi y Lucille renunciaron a $1,000 de su salario semanal combinado, bajando de $5,000 a $4,000 para mantener la propiedad de los negativos del programa. Esa decisión lo cambió todo, porque eran dueños de la película. Eran dueños de los derechos, y debido a que era de 35 mm, podía volver a emitirse sin perder calidad. Desi acababa de inventar las repeticiones. No solo cambió un programa, cambió todo el modelo de negocio de la televisión. En 10 años, casi todos los principales programas de horario estelar se filmaban en Los Ángeles en 35 mm. Desi se tomó en serio el control creativo. Después de solo un episodio, despidió al director original. Pensó que el ritmo era incorrecto, el trabajo de cámara torpe, así que él se hizo cargo. Comenzó a dirigir, empujando al elenco a través de ensayos largos y agotadores. Días de 12 horas, escena tras escena, hasta que el tiempo fue perfecto. No fue fácil y no siempre fue agradable, pero funcionó. Ese estilo nítido y de ritmo rápido se convirtió en el sello distintivo del programa. La gente se reía, no solo porque los chistes eran buenos, sino porque el ritmo era el correcto. Luego vino el momento más importante de todos. En 1952, Lucille quedó embarazada de Desi Jr., y por primera vez en la historia de la televisión, un embarazo real se convirtió en parte de la historia. Los censores entraron en pánico. Ni siquiera dejarían que la palabra embarazada se emitiera en la televisión. Los escritores usaron esperando, o la palabra francesa enceinte, en su lugar. Pero cuando Lucy Goes to the Hospital se emitió el 19 de enero de 1953, el día exacto en que Lucille dio a luz a Desi Jr. por cesárea, sucedió algo que nunca había sucedido antes. El 73,9% de todos los televisores en Estados Unidos estaban sintonizados. Eso significó que 44 millones de personas vieron a Lucy dar a luz. Era más de lo que había visto la toma de posesión presidencial de Eisenhower al día siguiente. El bebé se hizo conocido como el bebé de 50,000 bolas de Lucy y apareció en la primera portada de TV Guide. En 1957 logró algo que nadie esperaba. Compró el antiguo lote de RKO Pictures, una vez hundido por Howard Hughes, por $6 millones. Ese trato le dio a Desilu 33 estudios de sonido, más de lo que tenían MGM o 20th Century Fox en ese momento. Tampoco lo pagó con dinero en efectivo disponible. Vendió los episodios anteriores a 1960 de I Love Lucy a CBS, utilizando el pasado para financiar el futuro. Con ese movimiento, Desilu dejó de ser un inquilino y se convirtió en propietario. Y de repente, no era solo una empresa de producción, era un imperio de Hollywood. Ese mismo año, Arnaz corrió otro riesgo audaz. Dio luz verde a Los Intocables en 1959, a pesar del rechazo. Era cruda, violenta y presentaba a mafiosos reales como Al Capone y Lucky Luciano. No era televisión cortés. Algunas cadenas dijeron que no. CBS lo rechazó. Pero Arnaz lo impulsó a ABC y la apuesta valió la pena. Se convirtió en un gran éxito, incluso generando amenazas de figuras de la mafia de la vida real. El programa le trajo a Desilu millones y demostró que los dramas criminales para adultos podían funcionar en horario estelar. Pero el éxito no estuvo exento de peligro. En 1960,
El jefe de la mafia de Chicago, Sam Giancana, supuestamente ordenó un ataque contra Arnaz por la representación de la mafia en el programa. La amenaza era real, lo suficientemente seria como para poner nerviosa a la gente en Hollywood. Giancana era violento, impredecible, y estaba bajo la vigilancia del FBI. Lo único que detuvo el plan fue un veto de último minuto desde dentro de la propia mafia. Ese mismo año, el peso del estilo de vida de Arnaz, el alcohol, las mujeres, la presión finalmente resquebrajó su matrimonio. El 3 de marzo de 1960, Lucille Ball solicitó el divorcio, calificando su vida juntos como una pesadilla. Sus problemas no eran nuevos. De hecho, se habían estado acumulando durante años. En 1953, Lucille Ball casi lo perdió todo cuando los periódicos la acusaron de ser comunista. Se había registrado en 1936 para complacer a su abuelo, un hombre que apoyaba firmemente los derechos de los trabajadores. Era algo menor en ese momento. Pero ahora, con el macartismo en pleno apogeo, explotó en un escándalo. Los titulares gritaban, «Lucille Ball es roja», en negrita tinta roja. La gente estaba entrando en pánico, pero Desi intervino. Llamó directamente a J. Edgar Hoover. El FBI la exoneró públicamente. Sin eso, Desilu podría haberse derrumbado incluso antes de alcanzar su punto máximo. Para 1917, Arnaz estaba impulsando otro tipo de experimento televisivo. En lugar de comedias de situación semanales cortas, produjo The Lucy Desi Comedy Hour, 3 especiales de 1 hora, con un presupuesto masivo de $50,000 por episodio. Ese tipo de dinero permitió estrellas invitadas de renombre y le dio al programa una sensación de evento especial. Los primeros 5 se emitieron como especiales de temporada y el resto se convirtió en parte de Westinghouse Desilu Playhouse. Estos episodios de 1 hora les permitieron evitar la rutina de la producción semanal y al mismo tiempo mantener al público enganchado. CBS siguió retransmitiendo esos episodios como reemplazos de verano hasta 1967. Desilu ya no se trataba solo de Lucy y Desi. Para 1959, el estudio estaba produciendo 26 programas. Arnaz había convertido Desilu en un patio de recreo para el talento creativo. Westinghouse, Desilu Playhouse, se convirtió en el campo de pruebas para nuevas ideas audaces. Una de ellas fue The Time Element de Rod Serling, una extraña historia sobre un hombre que sueña con Pearl Harbor. Ese único episodio condujo directamente a The Twilight Zone, que se lanzó más tarde en 1959. Esa misma libertad creativa eventualmente condujo a Star Trek y Mission Impossible. Ambos recibieron luz verde durante los años dorados de Desilu, pero detrás de las paredes del estudio, los problemas se estaban gestando. Arnaz bebía más. Lucy Arnaz, su hija, dijo más tarde que el alcohol afectó a toda la familia. Su forma de beber no era solo un hábito personal. Estaba empezando a notarse en la cámara. Lucille Ball estaba furiosa. Vio que sus actuaciones estaban decayendo y sintió que el público no veía el caos que sucedía en casa. Para 1959, no era solo beber. Hubo arrestos. Una noche, Desi fue sorprendido tropezando borracho en Hollywood Boulevard. Los titulares humillaron a Lucille, y su hija recordó los constantes gritos en casa. Luego estaban las mujeres, y no solo la aventura ocasional. Según el informante de Hollywood, Scotty Bowers, Arnaz se veía con 2 o 3 mujeres a la semana, todas arregladas para él a través de una red clandestina bien conectada. Bowers incluso afirmó que Lucille Ball lo confrontó en una fiesta y lo abofeteó en la cara. Su encanto tenía límites, y la traición la superó. Los problemas no se detuvieron con la infidelidad. Arnaz también tenía un serio problema con el juego. En un momento dado, perdió tanto dinero en Las Vegas que cuando Desilu se hizo pública en 1958, se fue con solo alrededor de $70,000 a $80,000
después de liquidar deudas. Eso apenas fue una mella en comparación con lo que valía el estudio. Y las pérdidas no fueron solo financieras. Afectaron su reputación, su familia y la confianza entre él y Ball. Incluso después del divorcio, los problemas de Arnaz no desaparecieron. En 1966, ahora casado de nuevo con Edith M. Hirsch, disparó un arma durante una confrontación con adolescentes que supuestamente habían estado acosando a su hija Lucy. Fue arrestado y acusado de agresión con un arma mortal. El hombre que una vez estuvo al lado de la comediante más querida de Estados Unidos, ahora pasaba tiempo en la cárcel del condado, por una disputa en el patio trasero. El alcohol, la ira y la presión nunca parecieron estar lejos de sus decisiones. Aún así, en momentos más tranquilos, hubo señales de que entendía en lo que se había convertido. Años más tarde, después de que su segunda esposa falleciera en 1985, sus hijos lo convencieron de que buscara ayuda. En una reunión de AA, Desi se levantó y dijo: «Soy Desi y soy alcohólico. Era honesto. Estaba roto, pero era real». Después de que Lucille Ball compró las acciones de Desilu Productions de Desi Arnaz en 1962 por $3 millones, mantuvo la compañía durante 5 años más. Luego, en 1967, la vendió a JF Plus Western, la empresa matriz de Paramount, por la asombrosa suma de $17 millones. Ajustado al valor actual, eso es más de 160 millones. La venta marcó un punto de inflexión, no solo financieramente, sino emocionalmente. Casi de inmediato, Arnaz lanzó su propia compañía de producción y dio vida a The Mothers-in-Law para NBC. No solo produjo la comedia de situación, dirigió cada episodio. Se entregó a ella e incluso eligió a Lucille Ball en varias apariciones sorpresa. Como si eso no fuera suficiente para un momento de círculo completo, hizo sus propios cameos como Señor Delgado, un extravagante papel de matador que guiñó un ojo a su pasado teatral. Fue su primer gran proyecto después de alejarse del estudio que él y Lucille habían construido juntos desde cero. Casi una década después, en 1976, Desi sorprendió a todos al volver a aparecer en el centro de atención a través de una aparición en Saturday Night Live, presentado junto con su hijo, Desi Jr., quien tocó como invitado musical. Ese mismo año, lanzó su autobiografía titulada simplemente A Book. Pero las páginas eran todo menos simples. Se sinceró sobre su huida de Cuba durante la Revolución, perdiendo todo y comenzando desde cero en Miami. Limpió jaulas de pájaros en farmacias antes de que nadie lo viera en la pantalla. Escribió sobre cómo su vida privilegiada se derrumbó de la noche a la mañana y cómo luchó con uñas y dientes para reinventarse. Por primera vez, la gente vio más allá del elocuente Ricky Ricardo y se adentró en la vida de un refugiado que se había abierto camino a la fuerza hacia el sueño americano. Pero la vida no se mantuvo dorada. En diciembre de 1981, fue trasladado de urgencia al Scripps Memorial Hospital en La Joya, California, después de un repentino estallido de dolor de estómago. Tenía 64 años. El diagnóstico fue un demonio familiar, diverticulitis. Ya había pasado por 4 cirugías mayores por ello entre 1969 y 1970. Esta vez, la enfermedad lo puso en cuidados intensivos con su condición, oscilando entre grave y justa. Lucille Ball, todavía en su órbita a pesar de todo, reveló públicamente que este no era su primer encuentro con la enfermedad. Los médicos señalaron una vida de fumar cigarros cubanos y beber como las raíces de sus problemas de salud. Los signos de desgaste físico ya no eran ignorables. Su cuerpo había recibido más castigo del que la mayoría de los fanáticos podrían imaginar. Luego vino el año que lo cambió todo. 1985, después de la muerte de su segunda esposa, Edith M. Hirsch, Desi tocó fondo. Sus hijos, especialmente Desi Jr., que ya había pasado por su propio proceso de rehabilitación en 1981, convencieron a su padre de que era hora de enfrentar la verdad. A los 68 años,
Arnaz ingresó en rehabilitación con el nombre de Bill Sánchez. Sin prensa, sin atención, solo una entrega silenciosa. Y en un momento que Lucy Arnaz llamaría más tarde su recuerdo más orgulloso, se puso de pie en una reunión y dijo: «Soy Desi, y soy alcohólico». Fue simple, honesto y crudo. A partir de ese momento, nunca volvió a beber. Logró mantenerse sobrio durante exactamente un año. Pero el daño ya estaba hecho. Años de alcohol y tabaco habían dejado su cuerpo demasiado debilitado para disfrutar de la paz que finalmente le trajo la sobriedad. En 1986, Desi comenzó a trabajar en un renacimiento de su antigua compañía de producción. Todavía tenía el impulso, la visión, la ambición. Pero el cáncer de pulmón acabó con todo eso. El diagnóstico llegó rápido y golpeó fuerte. Su médico no lo endulzó. Fue por fumar esos cigarros cubanos. Esa es la verdad. A medida que su condición empeoraba, trató de administrar el negocio desde su cama, dictando instrucciones, aferrándose. Lucy se quedó a su lado constantemente. Había luchado contra la adicción y llegado al otro lado solo para que el cáncer le quitara todo justo cuando encontraba la claridad. El 17 de diciembre de 2006, un año después del día en que se puso sobrio, Desi Arnaz murió en los brazos de su hija. Tenía 69 años, 2 días antes de su muerte. En lo que habría sido su 46 aniversario de boda con Lucille Ball, ella lo llamó. No había hablado ni comido en 3 días, pero ella seguía diciendo: «Te amo», una y otra vez. Y finalmente, respondió con su última oración completa: «Yo también te amo, cariño. Buena suerte con tu programa». 5 días después, ella se quedó en silencio en su funeral. Y luego, apenas recuperando el aliento, asistió a los Kennedy Center Honors para aceptar su propio premio a la trayectoria. Pero incluso en la muerte, el legado de Desi no había terminado. Años más tarde, la gente comenzó a comprender completamente cuán revolucionarias habían sido sus decisiones comerciales. Cuando CBS se negó a pagar el costo adicional de filmar I Love Lucy en 35 mm, Desi y Lucille aportaron $5,000 por episodio para poder ser dueños de los derechos. Ese único movimiento creó la industria de la retransmisión. Para 2012, CBS todavía ganaba 20 millones al año solo con ese programa. Desi también había sido pionero en el formato de comedia de situación con 3 cámaras. Trabajando junto a Carl Freund, el genio detrás de Metrópolis, y Drácula. Insistió en filmar frente a un público en vivo con el pulido de una película de Hollywood. Cuando Lucille vendió Desilu en 1967, se había convertido en un gigante con un valor de 17 millones, lo que equivaldría a unos 130 millones en la actualidad. En el momento de su muerte, el patrimonio neto de Desi era de 20 millones, principalmente por regalías vinculadas a la misma industria que ayudó a inventar. Y, sin embargo, lo que golpeó más fuerte no fue el dinero o la innovación. Fue la revelación que llegó años después. En una poderosa entrevista en 2025, Lucy Arnaz admitió que su recuerdo más orgulloso no era la fama de su padre. Fue ese momento tranquilo en rehabilitación, cuando se puso de pie y dijo su nombre. Recordó como siempre le había dicho: «No aireamos nuestra ropa sucia frente a otras personas». Pero cuando finalmente lo hizo, lo cambió todo. Eligió la curación por encima del orgullo, incluso si llegó solo unos años demasiado tarde. Aún así, hay un giro más en el legado. En los últimos años de Desilu, antes de que se vendiera, Arnaz había tomado una decisión arriesgada. Apoyó un piloto para un programa de ciencia ficción poco conocido llamado Star Trek. Era caro, caótico y casi hundió el estudio. Lo mismo ocurrió con Mission. Imposible. Pero lo que parecía un fracaso en ese momento se convirtió en uno de los mayores beneficios en la historia de la televisión. Star Trek por sí solo ha generado más de 10,000 millones. Mission Impossible aportó 3,000 millones más.
Pero en aquel entonces eran solo pozos de dinero, demasiado caros para salvar la empresa. CBS se negó a cubrir los sobrecostos presupuestarios de Star Trek, y Desilu no tuvo más remedio que plegarse. Los mismos programas que quebraron el estudio se convertirían más tarde en dos de las franquicias más exitosas en la historia del entretenimiento.